Bien, arrancamos con el curso de cálculo diferencial y para esto vamos a arrancar definiendo unos conceptos generales. En este caso particular, cuando hablamos de relaciones de dependencia, que tanto es aplicable para muchos conceptos en matemáticas como para la vida diaria. Entonces, dentro de los conceptos generales tenemos la definición de función. La definición de función me dice que dados dos conjuntos, A y B, tenemos que la función es una relación entre los elementos de A y los elementos de B, donde cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. A esta relación se le llama f o función. Muy bien, ahora vamos a definir. Debemos tener en cuenta que los elementos del conjunto A, acá esta variable se va a llamar variable independiente. Y los elementos de B, o sea los elementos Y de B se van a llamar variable dependiente. Es importante también definir que el conjunto de los elementos que se va a relacionar mediante esa función acá se va a ser el dominio. Se va a denotar de la siguiente forma, dominio de f, y los elementos que están bajo esa relación, que son dependientes, rango. Es importante aclarar que el conjunto de los elementos de B que están relacionados mediante la función f no necesariamente es todo el conjunto B, ¿sí? La notación para el rango de f es... Perfecto, ahora vamos a ver las formas de representar una función. Arrancamos con la de diagrama sagital. En este caso, la forma sería, para representarlo, sería de la siguiente forma. Colocamos elementos en A. Muy bien. Ahora, ¿cuál sería la función f que va de A en B? En este caso, la función me dice que la relación es así, miren. Entonces, cada elemento de A está relacionado con un único elemento de B. Y esta es la forma o el diagrama sagital para representar una función. Veamos otra forma de representar una función, que sería conjunto de pares ordenados. Entonces, esta misma función, ¿cómo la representaríamos en conjunto de pares ordenados? Tendríamos la pareja 1, 1, la pareja 2, 4, la pareja 3, 9 y la pareja 4, 16. Y esa es la forma de representar una función mediante un conjunto de parejas ordenadas. El primer elemento de cada pareja corresponde a la variable independiente y el segundo elemento de cada variable, de cada pareja ordenada, corresponde a la variable dependiente. ¿Listo? Recuerden, dominio, rango. Otra forma de representar una función es mediante una tabla de valores. La tabla de valores la pueden hacer vertical u horizontal. Yo la voy a hacer horizontal para que me alcancen esa parte. Entonces, los elementos de X, ¿cierto? Los de la variable independiente y sus imágenes. Se escribe o se denota por f de X, ¿listo? ¿Qué significa? Que al elemento X le estoy aplicando la función f. Al elemento X, en este caso 1, le estoy aplicando la función f y me convierte, o la imagen de este 1 va a ser 1. De 1 la imagen es 1. De 2 la imagen es 4. De 3 la imagen es 9. De 4 la imagen es 16. Y esta es otra forma como ustedes pueden representar una función, que es mediante una tabla de valores. Muy bien, ahora les voy a explicar otras 4 formas de representar una función. Muy bien, otra forma de expresar una función es en palabras. Para los casos anteriores que hemos visto que la misma función que le ha venido representando de diferentes formas, lo va a representar en palabras. Entonces, para ese caso sería, por ejemplo, cada número real le corresponde un número su cuadrado. Sería el mismo ejemplo anterior. Entonces, por ejemplo, para 1 el cuadrado sería 1, para 2 el cuadrado de 2 sería 4, para 3 el cuadrado de 3 sería 9, etc. Otra forma de representar una función sería mediante una expresión matemática. Entonces, la función f de x, ¿cierto? No es otra cosa que la imagen 2y del conjunto de llegada o B
que lo habíamos expresado anteriormente, será igual a cada x, por ejemplo, elevarlo al cuadrado y sumarle 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tomo un elemento de a, ¿sí?, a ese elemento lo elevo al cuadrado y le sumo 3 y esa va a ser la imagen de x. Por eso aquí miren, a x le estoy aplicando la función f. ¿Cuál es la función f? Hacer esto y vamos a obtener o me va a arrojar el elemento y que es dependiente. ¿Listo? Otra forma de representar una función es mediante una gráfica. Entonces hay una cantidad de funciones, aquí vamos a hacer una cualquiera, ¿cierto? Donde por ejemplo sea una función cuadrática hasta aquí, luego sea una lineal y qué sé yo, luego una cosa así. ¿Listo? Entonces los elementos del eje horizontal van a ser los independientes o x, y los del eje vertical o y van a ser los dependientes. Entonces, por ejemplo, para este caso digamos que este es el número 3, a este elemento le corresponde una imagen del número 6, a este elemento coloquémosle que sea un 5, le corresponde el elemento 10, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Entonces esta es otra forma de representar una función. Y vamos a ver un último caso, que es un caso particular, que es una función a trozos como la que vemos aquí. Es decir, desde 0, miren aquí sería 0, ¿cierto? Aquí sería 0. Desde 0 hasta 3 cumple una función. Desde 3 hasta 5 otra función. Entonces, ¿cómo se expresa esa función a trozos? Vamos a ver esa otra forma de expresar una función. Entonces, la función a trozos se expresaría de esta forma. Voy a escribirlo y ya se los explico. Un caso muy sencillo. Entonces, vemos, ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a ubicarnos acá en x. Nos está diciendo que los elementos entre 0 y 3, ¿sí?, la imagen de estos elementos va a ser x al cuadrado más 3. Y los elementos entre 3, no incluye el 3, por eso aquí es abierto, ya más adelante vamos a ver qué significa esto. Entre 3 y 15, ¿cierto? La imagen va a ser x al cubo más 10. Entonces esta es una función a trozos. Incluso las funciones a trozos se podrían dar en un caso en el que, por ejemplo, sea raíz de x para los elementos que sean mayores a 15, ¿sí?, o incluso menores a 0 también. O sea, la función a trozos puede estar muchas funciones aquí. Y para terminar, o el último caso que debemos de ver es, o tener en cuenta, ¿sí?, es que la función puede estar expresada de manera explícita o implícita. ¿Qué significa esto? Explícita sería simplemente, pues, por ejemplo, sabemos que la imagen de x se denota por f de x, ¿cierto? O se puede escribir y, ¿sí? Y que eso va a ser igual a, por ejemplo, x a la 5 más 5, ¿sí? Eso sería de forma explícita, es decir, se hace evidente que la imagen, ¿cierto?, es igual a aplicarle una función cualquiera a x. Pero también puede expresarse de manera implícita, es decir, puede expresarse en la función, qué sé yo, por ejemplo ahí miren, no está despejado y, ¿sí? Entonces eso es de manera implícita. ¿Qué se tendría que hacer? Pues despejar y. Y así muchísimos otros casos en los que la función está expresada de manera implícita. Bueno, con eso terminamos la primera parte. Ahorita van a ver otros videos donde les voy a dar unos ejercicios resueltos o ejemplos resueltos de aplicar esto en las funciones o en las formas de representar una función.